Muy buenas noches, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a realizar una entrevista sobre las alteraciones. Bienvenida al psicólogo César Román. A continuación procederemos con la entrevista. Pregunta número 1. ¿Qué son las funciones mentales superiores? Bueno, muy buenas noches y un saludo cordial a todas las personas en esta entrevista. Bueno, tenemos que considerar o tener en cuenta primero que el estado mental tiene como objetivo en psicopatología o en psicología siempre tratar de ver como objetivo la exploración y la identificación y organización eh, de cómo un individuo percibe el mundo como tal. Tenemos que considerar también que las funciones mentales eh, son la conciencia, la orientación, eh, la atención, la memoria. Tenemos también la percepción, el pensamiento. Dentro de ella están las emociones. ¿Para qué sirven las funciones mentales? Bueno, las funciones mentales se conciben como un conjunto, un todo que actualmente se distinguen como un sinnúmero, como les dije hace un momento. Estas funciones mentales nos sirven para que el ser humano único en nuestra especie se diferencie de los demás y esto nos pueda tratar de concebir el mundo de una manera racional como tal y obviamente poder involucrarnos con los demás seres humanos en la parte social. Tenemos funciones mentales muy complejas, por ejemplo, la atención, que podemos decir que es de manera voluntaria, el cual nos permite focalizar nuestra conciencia frente a un estímulo. Bueno, de un ejemplo, ¿no? Hace un momento estaban ladrando unos perritos, no sé si ustedes escucharon, entonces, ¿qué es lo que pasó? Mi atención se focalizó de manera involuntaria en mirar hacia mi ventana, entonces eso es lo que nos sirve nuestras funciones mentales para distinguir nuestro mundo, por así decirlo. También dentro de eso también está el lenguaje. Si yo no tuviera o no pudiera tener una expresión del lenguaje, yo no podría estar conversando en estos momentos de manera telemática con ustedes. Y de igual manera tenemos la parte de la afectividad, que la parte de la afectividad, si tuviera alteración en la afectividad, yo no estaría sentado aquí tal vez conversando con ustedes de una manera tranquila, tal vez si tuviera alguna psicopatología en la parte afectiva estuviera llorando. Entonces, eso es para lo cual nos sirve nuestras funciones mentales, para podernos relacionar y tener, por así decirlo, un equilibrio, una homeostasis en nuestra interacción social. Ya, la siguiente pregunta. Dentro de las diferentes funciones mentales que tenemos, ¿cuál considera usted la más importante y por qué? Bueno, Jordan, todas las funciones mentales, por así decirlo, es un conjunto, ¿sí? No las podríamos decir que una es menos importante que la otra, porque si en una función mental hay una alteración, esto se podría considerar una anomalía en nuestro juicio, en nuestra razón, ¿sí? Pero si podríamos decir cuál sería la más importante, podría ser un ejemplo, que sé yo te digo, el pensamiento, porque a lo mejor si hay una alteración en esto, la psicopatología nos habla un ejemplo de fuga de ideas. Si yo estoy conversando con ustedes de una manera un tanto coherente y estoy conversando con ustedes y tengo una fuga de ideas, voy a salir con otra idea totalmente incoherente a la que estoy hablando en este momento. Si mi pensamiento fuera, qué sé yo, lento, no pudiera yo conversar con ustedes, dar una respuesta un poco rápida a lo que me preguntó Jordan, o si tengo una alteración en mi pensamiento, me quedaría tal vez en la psicopatología del pensamiento un tanto bloqueado, por así decirlo, o tal vez tendría este pensamiento de la psicopatología como una idea sobrevalorada, ¿sí? Entonces, esa sería también una parte importante. Añadiendo eso, también lo podríamos decir que la conciencia también es importante, porque si yo tengo una alteración, una psicopatología en mi conciencia, es un ejemplo, yo podría estar en un estado de estupor o a su vez en un estado de coma, y si estuviera en un estado de coma, obviamente no podría conversar con ustedes, ¿no es cierto? Las funciones mentales van encadenadas, por así decirlo, ¿sí? Entonces, si yo tengo una alteración en una,
a lo mejor esto no va a permitir que yo pueda desarrollarme de una manera adecuada en un contexto social, ¿sí? La siguiente pregunta. ¿Cuáles son las estructuras anatómicas relacionadas a la atención? A ver, primero tenemos que entender o tener en cuenta los lóbulos que tenemos, nosotros, lóbulo frontal, parietal, etcétera. Así. Dentro de estas estructuras anatómicas podemos implicarla de manera general, porque esto es algo como toca desmenuzarlo, por así decirlo, para saber cuál estructura está encargada de cierta actividad. Pero lo podríamos decir que empezar superior y también el parietal inferior. Estas áreas nos van a decirlo por una manera para eh, situaciones exógenas, es decir, situaciones que vengan fuera de nosotros, que no sean de manera voluntaria. Y también el cuerpo estriado que está con la capacidad de poder tener una velocidad en el movimiento. ¿Sí? Es como que yo ahorita estoy hablando con ustedes y la parte del cuerpo estriado es la que está relacionada con eso. Además de eso, también tenemos que tener en consideración el sostener la atención en un tiempo o con una capacidad de vigilancia. Esto va a estar relacionado también con la formación reticular de algunos núcleos que va encargado en las partes talámicas también. Entonces, esas son como por así decirlo las partes principales. La siguiente pregunta es, ¿qué función mental es la más común a afectarse? A ver, Pamela, depende. Si tú me preguntas qué función es más común afectarse, es depende. Depende qué le haya pasado a la persona, depende qué le haya pasado al paciente o qué haya consumido también el paciente. Ahora bien, ¿por qué te digo esto? Porque si tú me dices, un ejemplo, una persona con alcoholismo crónico, vamos a poner este ejemplo, una persona con alcoholismo crónico, obviamente su memoria va a estar afectada, ¿sí? Su afectividad va a estar también afectada. Obviamente, sabemos por la mayoría de ocasiones que el alcohol es es una droga socialmente aceptada y es un depresor. Entonces, si en el alcoholismo crónico está tomando el sujeto y se va a sentir un tanto deprimido con la habilidad emocional, o a su vez podría estar cuando recién empieza a tomar, puede estar con euforia. Eso es un ejemplo. Otra que tú me dices, ¿qué función puede afectarse? Un ejemplo, si el sujeto, el individuo consume, qué sé yo, un ejemplo se me viene a la mente cocaína. Sabemos que la cocaína es un excitador del sistema nervioso central, entonces se va a sentir bastante eufórico y sus movimientos van a ser más expresivos, por así decirlo. Esa es una respuesta que yo te podría brindar en cuáles serían las más afectadas. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las alteraciones que podrían existir a nivel del lenguaje? A ver, a nivel de lenguaje tenemos que considerar primeramente que tenemos en nuestro cerebro tenemos el área de Broca y el área de Wernicke. Entonces, cada área tiene su principal función, ¿sí? Un ejemplo, el área de Broca está encargada por tratar de controlar el lenguaje expresivo, ¿sí? Si tenemos lesionada el área de Broca, no vamos a poder tener un lenguaje expresivo que la otra persona me pueda entender. Si está lesionada el área de Wernicke, es en la que se trata de comprender el lenguaje, ¿sí? Ahora, yo les pongo un ejemplo, no sé si en algún momento vieron el caso de cuando Maradona vivía, yo traigo este ejemplo, siempre me acuerdo, él no se podía expresar, pero él entendía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estaba lesionada el área de Broca, pero él entendía lo que le decía. Así más o menos, para hacer un ejemplo un poco más práctico. Y dentro de esas patologías está inviscuida lo que es la fascia, neologismos. Cuando hablo de neologismos es inventarse palabras nuevas,
mutismo, existe también el mutismo selectivo, la ecolalia. Esas más o menos algunas alteraciones del lenguaje teniendo en cuenta sus funciones anatómicas también y su función anatómica de cada estructura. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores más comunes relacionados al aparecimiento de las alteraciones de las funciones mentales? Ya, a ver, Génesis, como les dije hace un momento, pueden ser un sinnúmero de cosas, pueden ser factores externos, factores internos a su vez. Un ejemplo se me viene a la mente la demencia senil, ¿sí? Entonces, cuando las personas tienen demencia senil, obviamente su memoria va a estar alterada, su lenguaje podría estar alterado. Una persona con Parkinson, se me viene a la mente en este momento, una persona con Parkinson está atrofiada, sus lóbulos, como les dije hace un momento, el área de Broca, el área de Wernicke, no puede expresarse y tal vez no puede entender, ¿sí? Eso viene un poco más, por así decirlo, en el Parkinson y en el Alzheimer, en la demencia senil, por la edad, un ejemplo. También génesis podría ser también por lesiones cerebrales, puede estar lesionada, qué sé yo, la parte anatómica de la hipófisis, de la amígdala, lesionadas y no poder controlar los estímulos, lo que es sistema límbico, alguna lesión, o simplemente, tal vez podríamos decirlo por el abuso de sustancias también, ¿sí? No nos damos cuenta de esto, fue un mini mental, un ejemplo. El test mini mental son test pequeñitos de preguntas básicas que se usa bastante también en lo que es en la demencia senil, un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo afecta en la vida del sujeto si tiene una alteración en las funciones mentales? A ver, la vida del sujeto puede irse afectando de manera realmente significativa, porque como te dije hace un momento, vámonos simplemente con la afectividad. Si la afectividad de un sujeto está alterada, no tanto como psicopatología, sino como un estado de depresión, por así decirlo. A ver, te digo a ti, Dayana, si tú estuvieras con un estado de depresión, a lo mejor no podrías estar aquí sentada con nosotros conversando y estaría involucrada en tu parte académica, ¿sí? Cuando hablamos de una alteración a nivel patológico, por lo general, cuando esta alteración está involucrada en nuestra parte afectiva, en nuestra parte social, en nuestra parte académica, en nuestra parte laboral y en nuestra parte familiar, si estas 5 esferas se ven alteradas por alguna situación de manera interna y no me deja relacionarme, se convierte en un problema, ¿sí? Entonces, nuestras alteraciones influyen de manera significativa en nuestra vida. Esa respuesta yo te podría compartir. Listo, es todo en cuanto a la entrevista. Agradecemos al psicólogo César Román por sus respuestas, que nos serán de gran ayuda, y le deseamos éxitos en sus labores diarias. Muchas gracias. Listo, gracias.